mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy, como suelo decir, laboralmente hablando, comienza. Lunes 17 de abril del año 2023. Voy a tocar con usted un tema obligado como consecuencia del comienzo, ya podemos decir a todo tren, con toda la fuerza, de las campañas por la gubernatura y el Congreso y el nuevo Congreso en Coahuila y por la gubernatura en el Estado de México. Ayer se celebró el primer debate entre 4 candidatos, uno de El Verde, otro del PT, otro de Morena y otro de la Alianza Va por México o Va por la Seguridad Ciudadana, creo que es el nombre. El señor licenciado Manolo Jiménez es el candidato, el senador Guadiana es el de Morena, el ex subsecretario de Seguridad, el señor Ricardo Mejía, y un señor, creo que Lenin se llama él, del Verde o un nombre así, pero su presencia será prácticamente testimonial. La lucha, si podemos llamarla de esa manera, se dará entre el candidato del PAN, el PRI y el PRD, y por otra parte el señor Guadiana, que irá solo representando a Morena. ¿Qué puedo decir de lo que vi y escuché en ese debate, el primero? La verdad es que una de las cosas que frena el avance político de nuestro país es el lastre tan grande, tan pesado que lleva nuestra clase política. Si yo me hubiese podido trasladar en el tiempo a la campaña de don Adolfo Ruiz Cortines, si es que en aquellos años hubiese habido debates entre los candidatos, no habría notado la diferencia. Si bien ahora mejor vestidos, con un lenguaje corporal como marcan los cánones, pero finalmente lo mismo de siempre. Y esto es importante señalarlo porque, a querer y no, a aceptarlo y entenderlo o no, México ya cambió. No es lo mismo el México previo a la apertura, allá por los años 86-87, y el México del tercer decenio del siglo XXI. Escuchar al ex subsecretario de Seguridad dice uno, ¿no se dará cuenta este señor cuál fue su desempeño en materia de seguridad? Y la cantaleta, el moreirato, y que la deuda, y que esto, que lo otro. Y Guadiana, bueno, con su cinismo al que nos tiene acostumbrados, un hombre que, como he dicho, y no me cansaré de repetirlo, ha explotado de una manera inhumana, ruin, a miles y miles de personas que están en la miseria y que tienen que bajar en esos famosos pocitos para extraer carbón, y él hacer el gran negocio de su vida, que lo ha llevado a una posición de privilegio por los millones y millones que ha logrado acumular explotando a esas personas. En el caso del Verde, pues ni mencionarlo. Y en el caso de Manolo Jiménez, una persona que yo en lo personal habría esperado un discurso de futuro, un discurso, pero hacer un recuento de lo que hicimos aquí, de lo que hicimos allá. Con todo respeto, señor Jiménez, el problema está frente a nosotros. ¿Qué ofrece usted o qué compromisos piensa establecer para lo que viene en caso de ser usted el ganador? Que no creo equivocarme si digo que usted prácticamente será el victorioso. ¿Qué ve para futuro para Coahuila? Por eso esas cosas de que yo hice cuando estuve y dejamos y la calificación de Fish, eso ya pasó.
Ya llegamos vivos a este punto. Pero ese afán de ir al pasado, Coahuila es un estado dinámico, es un estado que ha logrado construir con esfuerzos de varias administraciones una imagen de ser un buen receptor, un socio, vamos a decir, confiable para atraer inversión, y así se ve particularmente en el clúster de la industria del automóvil. Es una potencia, Coahuila, sus instituciones educativas, etcétera, un estado con jóvenes con una preparación por encima de la media nacional. Bueno, ¿qué hacer con eso mañana, pasado, los próximos 5 o 6 años? Eso es lo que valdría la pena, con una pequeña aclaración. Una de las palabras de las cuales más abusan los políticos en su calidad de candidatos es las propuestas. Y eso hay que decirlo al margen de nuestras filias y fobias. Una propuesta es algo que consta de 3 elementos fundamentales para que pueda ser verdaderamente una propuesta. Primero, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos obtener? Etcétera. Pero es el qué. E inmediatamente el candidato debería decir, y para concretar ese qué, el cómo va a ser el siguiente. Esta será la estrategia: subiremos impuestos o dirigiremos el gasto, etc. Y luego, que es la pregunta fundamental, ¿con qué vamos a hacer eso para lograr aquel qué? Si uno de esos 3 falla, de esos 3 elementos, no hay propuesta. Queda simplemente en una promesa incumplible. Creo yo, espero que en el segundo, o si hay otro, tercer debate, los que sean, esperar algo más de los 2 candidatos, de Jiménez y de Guadiana. ¿Qué plantean para el futuro en función de su experiencia como políticos, como servidores públicos? Muy bien. Pero esto me lleva al siguiente debate que veremos esta semana. Este jueves, las 2 candidatas de sendas asociaciones de partidos. Una es la Alianza Va por México, Vamos por el Estado de México, PRI, PAN y PRD y Nueva Alianza, partido estatal. Y por el otro lado estaría su adversaria, la adversaria Delfina Gómez, representando a Morena, el PT y el Verde Ecologista. ¿Qué vamos a escuchar ahí de ambas candidatas? Lo mismo que vimos y escuchamos ayer en Coahuila. Promesas que lucen más como compromisos incumplibles, propuestas, pero que lucen como promesas incumplibles. Las constricciones presupuestales es the name of the game, es el nombre del juego. No hay recursos y no habrá recursos para la siguiente administración federal. Una economía estancada, una desconfianza de los inversionistas, una inseguridad y prácticamente un nulo Estado de Derecho en vastas regiones del país, y haciendo promesas, comprometiéndose a esto y a esto. Eso no es serio. En principio, el ciudadano debería decirles, oiga, pero ese qué, cómo lo va a hacer y con qué lo va a hacer. Los políticos piensan que si le dicen a los ciudadanos, a los asistentes a los mítines o en las reuniones más pequeñas, la realidad de lo que se van a enfrentar, no votarían por ellos. Quizás se equivoquen rotundamente, porque los ciudadanos están viviendo ya la tragedia que es este país como consecuencia de una pésima gobernación, una gobernación de locos, de desequilibrados, de incapaces, de inexpertos, de autoritarios. Entonces,
llegar a plantear y que vamos a hacer esto y lo otro y otro. No, no es serio eso. Ahora bien, en el caso del Estado de México hay una particularidad que debe decirse también. La gran diferencia en las historias de vida de las dos candidatas. Y esto me lleva a un punto que es importante. Yo no sé si tenga usted experiencia en las campañas políticas, pero hay una institución o un grupo que, copiando de las campañas norteamericanas, se llama el War Room, el cuarto de guerra. Un grupo de cercanos a los candidatos que normalmente es a las 6 de la mañana, se reúnen para revisar las noticias del día anterior, el desempeño en algún meeting, en alguna reunión con empresarios, con productores, etc. Plantear los temas acerca de los cuales se referiría el candidato en los mítines o en los grupos, en las reuniones con grupos, etc. Ese cuarto de guerra, tengo la impresión, yo estoy fuera, no estoy participando en absolutamente lo más mínimo en el Estado de México en esta campaña, y menos no estoy participando en la campaña de la señora Alejandra del Moral. Es posible que el tono a la fecha, en estas 2 semanas de su campaña, eso de la conciliación, de la inclusión, la unidad, lo entiendo como el principio de la campaña en 2 semanas flojas, la Semana Santa y la Semana de Pascua. Pero ya hoy ya empieza la actividad real, dura. ¿Cuál posición o qué estrategia adoptará la candidata Alejandra del Moral frente a una candidata débil en todos sentidos? Su presencia, su incapacidad en comunicación, sus desatinos en algunas expresiones que ha tenido en las 2 semanas anteriores, una serie de tonterías imperdonables en alguien que ha sido secretaria de Educación Pública, etc. ¿Qué veremos entonces a partir de hoy, no solo en la campaña en Coahuila para la gubernatura, sino también en el Estado de México? Y por supuesto, habrá que estar atentos al debate, el primero de 2, que se celebrará este jueves, es decir, en 3 días. Hay que estar atentos para poder evaluar, pues, ya las campañas, su tono, habrá enfrentamiento o seguirá la candidata del Moral en esa posición un tanto respetuosa, dirían algunos, pero también que elude señalar o criticar a su adversaria cuando tiene una gran cantidad de elementos para hacerlo. Pero eso, como dije, posiblemente sea una decisión de su cuarto de guerra, cualquier cosa que signifique esta expresión. Agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.